Ok. ¿Me escuchan bien? Sí, fuerte y claro. Sí, compañera. Ok. Espero no olvidarme. Buenos días, compañeros, buenos días, docente. El día de hoy, mi equipo y yo les venimos a presentar el tema sobre la odontología forense. Los integrantes son Fabiana Bejarano Velázquez, Naguiri Mariluz Domínguez Bartolo, Camila Layango Quispe, Víctor Laurente Pariona y María Fernanda Ramírez Salas. Somos del primer ciclo, el curso es Comunicación Oral y Escrita y la docente es la doctora Yuri Carla Mediano Oribe. El día de hoy nos viene a acompañar la doctora Carmen Geraldine Rodríguez Huanca. Doctora, por favor, ¿se podría presentar personalmente? Claro que sí, muy buenas tardes. Gracias por la invitación y yo muy feliz y gustosa en colaborar con ustedes cuando gusten, cuando lo necesiten. Soy la doctora Carmen Geraldine Rodríguez Huanca, soy cirujano dentista, egresada de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. Soy especialista en odontología forense por la Universidad Científica del Sur. Tengo maestría en criminalística en la Universidad Norbert Wiener. Actualmente trabajo como perito odontólogo en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Lima, Perú. También pertenezco a diversas sociedades de odontología forense del Perú y sudamericano. También soy conferencista nacional e internacional. Gracias. Gracias, doctora. A continuación les voy a dar una introducción pequeña sobre la odontología forense. La odontología forense es la aplicación de los conocimientos odontológicos con el fin de identificación. Es muy importante también y abarca temas relevantes en temas de investigación judiciales. A continuación, vamos a comenzar con las preguntas. La primera pregunta sería, ¿cómo se aplica la odontología? Ok, sí, justo. Bueno, hablando de odontología forense, tenemos que hablar un poquito de qué es el concepto de odontología forense. Y como bien lo dijiste hace un momento, es la aplicación de todos los conocimientos en ciencias de la odontología para la aplicación de la justicia. Como también lo dijiste, una de las grandes áreas y la más conocida en odontología forense es el área de la identificación. Pero esto no es todo, hay otras áreas también que son importantísimas. Hablando específicamente en el área de la identificación, ¿cómo se aplica? Por ejemplo, hemos escuchado hablar en algún momento de que sin cuerpo no hay delito, ¿no? O sea, si esta víctima no tiene un nombre, si está como NN, no se puede iniciar una investigación de la muerte de una persona NN. Se tiene que iniciar una investigación a nivel de la justicia cuando esta persona tiene un nombre. Entonces, el odontólogo forense se va a encargar de convertir a esa persona o cadáver NN y darle un nombre, darle una identificación, darle una identidad. Con esta identidad recién se va a poder iniciar las investigaciones. Se trata de la persona tal. Entonces ahí van a poder empezar la investigación de quién era, dónde vivía, con quién vivía, qué día la vieron por última vez, y etcétera. Ahí van a iniciar con la investigación. Esa es una. Hay otra área también que es importante de la odontología forense, que es el área de la responsabilidad profesional. Si alguna persona, algún paciente siente que no ha sido atendido adecuadamente por un profesional odontólogo, puede recurrir a la justicia para hacer una denuncia, ya sea en el ámbito penal, civil, etcétera. Penal quiere decir pena privativa de la libertad, o sea, cárcel. Civil quiere decir resarcimiento económico, monetario. Otra área en la que se aplica la odontología forense es en el área de la valoración de lesiones, como por ejemplo cuando una persona pierde una pieza dentaria,
no por causa suya, no por negligencia suya, no por caries o algo, ¿no? De repente ha perdido una pieza dentaria tras una pelea, una gresca, o tras un accidente automovilístico, o o por alguna otra causa ajena a él, ¿no es cierto? Entonces, el odontólogo forense se va a encargar de darle una valoración a esa pieza dentaria de acuerdo a su ubicación. Si una persona pierde por causa ajena una pieza dentaria de adelante, esta pieza dentaria cumple varias funciones. Una que es la estética, la masticación, la deglución, la fonación. Le falta una pieza dentaria, no va a poder hablar bien. Le falta una pieza dentaria adelante, no va a poder sonreír bien, ¿no es cierto? Ahí también tiene que ver un poco el área de la deformación de rostro, ¿no? Entonces ahí se aplica la odontología en la colaboración con la justicia. Gracias, Fabiana. Gracias, doctora Carmen. A continuación, la segunda pregunta. ¿Cómo está, doctora? Buenas. Mi pregunta en esta ocasión es, ¿la odontología forense es considerada la especialidad del milenio? ¿Qué consideraciones tiene usted al respecto? Ok, gracias por la pregunta. Sí, en estos tiempos se ha considerado a la odontología forense como la rectora de todas las especialidades de la profesión odontológica. Por eso se llama la especialidad del milenio, ¿no? Porque la odontología forense va a tener que tener un conocimiento amplio de todas las especialidades, como en el área de la medicina sabemos que hay especialidades, la cardiología, la pediatría, la neurología, etcétera, ¿no? La nefrología, la endocrinología, la traumatología, etcétera. Igual en odontología hay especialidades, como son la ortodoncia, la odontología estética y restauradora, la implantología, a ver, la rehabilitación oral, y son, no sé, más de 16 especialidades en odontología. Entonces, el odontólogo forense tiene que tener un conocimiento amplio y general de todas las especialidades, porque como va a intervenir y va a ayudar en la aplicación adecuada de la justicia, si viene un caso de una negligencia de ortodoncia, va a tener que tener un conocimiento de cuáles fueron los protocolos de haber llevado a cabo el tratamiento de ortodoncia. Si viene un caso de estética, de repente le hicieron un mal procedimiento para un blanqueamiento dental, el paciente hace su denuncia ante la justicia y el juez o el fiscal va a hacer la pregunta al odontólogo forense. Le va a decir, ¿han realizado el protocolo adecuado? Le van a preguntar. Entonces, el odontólogo forense va a tener que tener un conocimiento de cómo se llevó a cabo este blanqueamiento dental, va a tener que hacer el análisis de lo básico, que es la historia clínica odontológica en todas las áreas de la odontología. Entonces, así, en cada rubro. Entonces, el odontólogo forense tiene que tener un conocimiento de todas las áreas. Si no es un conocimiento muy profundo, un conocimiento por lo menos de la correcta aplicación de cada protocolo, de cada especialidad, ¿no? Es por eso que se le llama la odontología bueno, la especialidad del milenio, porque en estos tiempos también vemos de que pues todos tenemos derecho a la preservación y a la adecuada administración de salud. O sea, yo como persona tengo derecho a que se me atienda como debe ser, a que se me trate como debe ser. Si yo me siento que no me han realizado un buen tratamiento, tengo todo el derecho, y hay muchas instituciones como son Su Salud, es el Colegio Odontológico del Perú, donde yo puedo acudir y hacer una queja sobre alguna especialidad que no, o en algún consultorio odontológico que no me hayan brindado el tratamiento adecuado, ¿no? Entonces, toda persona tiene derechos como usuarios de servicios de la salud. Y quien se va a encargar de la investigación, si estuvo bien o no realizada ese procedimiento, va a ser el odontólogo forense. Por eso, gracias. Eso es todo, doctora. Muchas gracias. La tercera pregunta sería, ¿en qué consiste la especialización de odontología forense y con quiénes se relaciona? Ok, gracias. Bueno, la especialización de odontología forense es, sobre todo se trata de la profundización mayor en el área de la anatomía. Es cierto que vamos a estudiar anatomía humana, ¿no? En ciencias básicas vamos a estudiar histología, fisiología, patología, anatomía dentaria, vamos a estudiar cirugía bucal, traumatología, radiología, imaginología.
está relacionada con todas las ciencias, ¿ya? Y específicamente en el área en el área forense, ojo que el forense no quiere decir muerto, ¿ah? Nosotros los odontólogos forenses trabajamos tanto en vivos como en cadáveres. El hecho de que diga forense no quiere decir solo muertos, hablamos también de vivos. Forense es aplicado a lo legal, ¿ya? Entonces, nos relacionamos en el ámbito forense con otras especialidades, con otras áreas fuera de la odontología, ¿no? Que por ejemplo son la antropología. La antropología forense trata del estudio de toda la persona. Hay varias especialidades también en la antropología, es la antropología forense, que van a explicar la anatomía de todo el cuerpo. Más o menos el antropólogo forense conoce también la anatomía. También hay la otra especialidad de la antropología, que es la antropología social, que trata de cuáles son las costumbres de esta persona, de donde vive, ¿no? Entonces, ahí las costumbres, el área social. También la odontología forense se relaciona con la biología, ¿no? Sabemos que de una pieza dentaria podemos obtener ADN. ¿Quién hace el análisis del ADN? El biólogo forense, el biólogo genetista. También tiene que ver con el área de la dactiloscopía, porque así como el odontólogo hace identificación a través de las piezas dentarias, el dactiloscopista hace identificación a través de las huellas dactilares, huellas palmares, huellas plantares de la planta del pie, ¿es cierto? Entonces, ahí también se relaciona con el área de la fotografía. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tomar fotografías, y en el área forense esa toma de fotografías se llama perenización, y esa perenización se convierte en una evidencia, perenización de las evidencias, de lo que encontré, le tomo fotos, si hay una fractura, tomo fotos, si hago esencia de una pieza dentaria, tomo foto, todo es con fotografías. Entonces también se relaciona con esta área, y claro que sí, también se relaciona con el área de la medicina forense, que nosotros como odontólogos ayudamos a corroborar la causa de la muerte. El médico forense o el médico legista va a dar la causa de la muerte, ¿no? En caso de cadáveres, o en caso de vivos, las lesiones, ¿no? De repente fractura de huesos propios de la nariz, que va a estar acompañado de repente de fracturas de piezas dentarias, o de repente cuando hay una mordida, ¿no? De repente hay una mordida, yo que sé, en el rostro, el médico le va a ver qué tanto ha dañado el rostro, etcétera. El odontólogo va a hacer la valoración de la sonrisa, si ha perdido alguna pieza dentaria, etcétera, ¿no? Entonces, se ve relacionado también con el área de la medicina forense. Entonces, como han visto ustedes, no solo es odontología, también nos relacionamos con otras áreas, ¿no es cierto? Biología, medicina, antropología, fotografía, dactiloscopía, espero no estar, biología ya lo dijimos, si no me equivoco, tal vez otras más que de repente me estoy olvidando en este momento. Entonces en realidad son varias, de acuerdo al caso que se presente también en el momento, ¿no? De repente si se trata de un caso de un choque, un accidente automovilístico, también ¿quién va a intervenir? Los peritos en ese área específica, ¿no? Gracias. Gracias, doctora. A continuación, el compañero Laurente va a decir su pregunta. ¿Cuál es la importancia de la odontología forense? Ok, gracias Laurente por tu pregunta. La importancia, como no sé, en algún momento, no sé si ustedes han escuchado o ya lo dije, tal vez, la cavidad bucal es conocida también como la caja negra del organismo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque porque la cavidad bucal soporta, por ejemplo, a altas temperaturas, soporta el tiempo y soporta la humedad del ambiente, ¿no es cierto? Te voy a poner un ejemplo. Cuando hay un accidente o cuando hay un suceso aéreo o cuando hay un accidente, no, mejor dicho, cuando hay un incendio en todo caso. Cuando hay un incendio, el cuerpo va a estar sometido a altas temperaturas, va a haber una carbonización
del cuerpo, ¿no? De la víctima, en este caso, una carbonización. Cuando ya va a actuar ahí el odontólogo forense, vamos a ver que hay una carbonización. Si tú buscas imágenes, está todo absolutamente carbonizado. Y cuando hacemos la disección, nosotros vamos a encontrar las piezas dentarias en perfecto estado. Claro, va a depender de la temperatura, ¿no? A veces hay temperaturas demasiado altas, hablamos de más de 1000 grados, que de repente el esmalte no va a soportar, ¿ya? Pero generalmente los incendios comunes que se dan, sí soporta la temperatura. Entonces nosotros abrimos la cavidad bucal y vamos a encontrar un paladar intacto, vamos a encontrar unas piezas dentarias intactas, la cual nos van a ayudar para hacer una correcta identificación, porque cuando hay una carbonización ni siquiera se puede determinar si fue hombre o fue mujer, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a lo que encontremos en la cavidad bucal, hasta eso podríamos determinar. Vamos a poder determinar también la edad, ¿no es cierto? Entonces, la importancia es esta, de que el odontólogo va a poder realizar una identificación y en muchos casos al 100%. Recordemos que en la boca de un adulto tenemos 36 piezas dentarias. Cada pieza dentaria no tiene solo un lado, cada pieza dentaria tiene 5 lados. Entonces, cada lado nunca es igual el uno al otro, ni de una persona a la otra, porque podemos encontrar, en una cara podemos encontrar restauración con resina, en otra cara podemos encontrar de repente un bracket, en otro diente de repente podemos encontrar una corona estética, en otro diente podemos encontrar una pieza con endodoncia. Entonces, todos esos tratamientos nos van a servir también para poder hacer una identificación. Me ha tocado en mi experiencia hacer identificación a través de historias clínicas donde me indican endodoncia en la pieza, no sé, en el canino superior derecho. Entonces, si yo veo de este resto carbonizado, encuentro esa pieza dentaria, encuentro un canino con un tratamiento endodóntico, no va a haber nada que me diga que no es la persona. Entonces, yo estoy 100% segura de que esa pieza dentaria le corresponde a la persona tal. Entonces, en la cavidad bucal tenemos 36 por 5, no sé cuánto sale, evidencia para poder determinar una identificación. Ya, la importancia en otra área, por ejemplo, es en el caso de valoración de lesiones. Uno no se va a quedar tranquilo, de repente si uno en una pelea, un accidente, ha perdido no solo una pieza dentaria, ha perdido varias piezas dentarias, ¿no es cierto? Ha perdido varias piezas dentarias, esto va a acarrear un daño, no solo físico, va a causar un daño económico porque tiene que restablecerse esas piezas dentarias, ya sea con implante, con prótesis, con lo que sea. Entonces le va a causar un daño físico, un daño económico, un daño moral, porque ya no va a tener la autoestima. Cuando a una persona le falta un diente, simplemente ya no sonríe. Entonces, el odontólogo va a ayudar a la correcta valoración de la pérdida de esa pieza dentaria. Si pierde una pieza dentaria anterior, definitivamente desfiguración de rostro, ¿no? Si pierden dos piezas dentarias, según protocolos. Si pierde posterior, ¿qué se afecta? La masticación. Si se afecta la masticación, hay una afectación en la articulación temporomandibular. Hay dolor de cabeza, etc. Entonces, el odontólogo forense tiene que analizar todo esto, lo antes y lo de después de esta pérdida de esa pieza dentaria. No solo pérdidas, porque después de un golpe, una pelea, un accidente, puede haber fractura de mandíbula, ¿no es cierto? Para sanar, para curar, para restablecer esta fractura, nos lleva más de un mes, donde esta persona, de repente, de acuerdo al área donde se desempeña, va a perder días de trabajo, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, he ahí la importancia de la odontología forense, sin olvidar el área de la responsabilidad profesional como odontólogo, ¿no es cierto? Si nosotros en nuestra profesión diaria como odontólogos causamos un daño a un paciente, estamos obligados a resarcir ese daño, aunque no haya sido provocado adrede o a propósito. Si causamos un daño por negligencia, por impericia, estamos obligados a resarcir ese daño. Ya, listo. Muchas gracias.
La siguiente pregunta sería, ¿qué es lo que más le impactó de la especialización odontológica forense? Ok, gracias por la pregunta. En realidad me impactaron muchas cosas, Fabiana, muchas cosas, a ver, pero te contaré, a ver, yo en ya los años de experiencia como odontóloga forense, me ha tocado trabajar en un área que se llama equipo forense especializado, que se trata única y exclusivamente de analizar restos óseos como lo estamos observando en la pantalla. Solo analizamos restos óseos, huesitos. Yo analizaba solo huesitos. Entonces, nos ha tocado un caso grande donde hemos tenido que analizar más o menos 30 restos óseos, en compañía, claro, del antropólogo, ¿no? Ya, entonces, lo que me ha impactado es cómo tú tocas el hueso y literalmente se vuelve polvo. Estamos hablando de restos óseos de hace 30, 40 años. No sé si ustedes hayan escuchado en las épocas del terrorismo, donde hubieron delitos de lesa humanidad. Hubo matanzas masivas, ¿no? Justo nos tocó un caso donde aproximadamente eran 30 cadáveres. No estamos hablando de hace 30, 40 años. Imagínense cómo estaban esos restos óseos. Cuando yo los tocaba para hacer el análisis, como lo estamos viendo acá, habían unos huesos que literalmente se volvían polvo. Sin embargo, las piezas dentarias se mantenían intactas. Los antropólogos forenses se encargaban de armar un esqueleto óseo humano, tal cual, ¿no? Anatómicamente. Puro huesito, así como vemos en la televisión, el resto óseo esqueletizado, tal cual, como lo vemos en la tele. Pero hay en algunos casos en que no se podían armar así. Sin embargo, ¿por qué? Porque ya por el tiempo se volvían polvo y ya no habían esas partes de hueso, ¿no? Sin embargo, estaban presentes las piezas dentarias. De esa manera, yo he podido colaborar y decir, ya, este cadáver tiene entre 5 y 6 años. ¿Por qué? Porque ahí tenía piezas dentarias. El resto de huesitos estaban literalmente, les cuento, polvo. Pero las piezas dentarias estaban íntegras. Entonces, eso me demuestra que la pieza dentaria tiene resistencia en el tiempo. Otro caso que me impactó mientras yo estaba haciendo mi residencia en la especialidad, hubo un accidente aéreo en la ciudad de Trujillo. Eran, no muchos casos, eran más o menos 10 cadáveres, ¿no? Personas que habían perecido en este accidente aéreo, los cuales llegaron a la morgue central de Lima. Yo estaba en mis prácticas como residente en la especialidad y nos llamaron para apoyar. Entonces yo me imaginé ver pues cadáveres, no sé si ustedes han visto, ¿no? Pero yo me imaginé ver cadáveres, pero cuando veía, dice, ya están trayendo los cadáveres. Y yo veía y traían bolsas, eran bolsas, literal, eran bolsas negras de basura, eran masas ovaladas. O sea, yo decía, ¿dónde está el cuerpo humano? O sea, no había. Y cuando van a sala de necropsia y lo ponen en cada camilla, ¿no es cierto? Entonces eran unas masas óseas. El accidente fue tan grave, tan traumático, que eran unas masas, ¿no? Ya, entonces nos tocaba hacer el trabajo al odontólogo forense, y el odontólogo forense tenemos que buscar cráneo, tenemos que buscar maxilar superior, tenemos que buscar maxilar inferior. ¿Para qué? Para ubicar las piezas dentarias. Entonces, estas masas amorfas, gracias al apoyo de la área de la odontología forense, encontrábamos piezas dentarias, porque decían, no hay, ni siquiera hay cabeza, decían, pero nosotros buscamos y les cuento que sí encontramos fragmentos de mandíbula. Entonces, en estos fragmentos de mandíbula encontramos piezas dentarias. Esas piezas dentarias nos han ayudado a determinar, por lo menos, en qué rango de edad se encontraba esta persona, ¿no? Entonces, esas son dos cosas que me han impactado y que eso corrobora lo que se dice, ¿no? Que la boca es la caja negra del organismo. En este caso del suceso aéreo, ha soportado temperatura, porque ha habido un incendio del impacto del avión con la tierra, ha habido un incendio, ha soportado alta temperatura, ha soportado el trauma, ¿no? O sea, que ha habido un golpe, o sea, todo el cuerpo eran masas amorfas, sin embargo, las piezas dentarias estaban ahí, intactas, íntegras. Y el otro caso que les comentaba hace un rato, el resto óseo,
nos demuestran que la pieza dentaria permanece en el tiempo, y no solamente 30, 40 años. Actualmente tenemos casos históricos, arqueológicos, ¿no es cierto? De arqueológicos, estamos hablando de arqueológicos, todavía permanecen, muchísimo más tiempo. Eso sería, esas son las dos cosas que me han impactado de lo bonito, ¿no? Que podemos aportar como odontólogos forenses. Gracias, Fabiana. Gracias, doctora. A continuación, la compañera María Fernanda realizará su pregunta. Muy buenas tardes, doctora. La siguiente pregunta es, ¿cómo determina el odontólogo forense en un cuerpo calcinado la edad de la víctima? Gracias por la pregunta. Bueno, para determinar edad hay muchísimas técnicas. Dependiendo del grupo etario, nosotros vamos a ir viendo, ¿no? La aplicación de qué técnica voy a elegir yo. Son muchas técnicas. Entonces, por ejemplo, en la imagen que estamos observando ahorita en pantalla, ya, nos podemos dar cuenta a primera vista, solamente viendo que tiene premolares, ¿no? Y tiene molares, ya nos damos cuenta, ustedes también se dan cuenta de que se trata del cadáver de una persona de edad adulta, ¿no es cierto? Estamos hablando de repente, más de 25 años. De acuerdo a la edad que yo veo a una primera impresión, voy a elegir la técnica. En este caso de la imagen, tengo que ver si es mayor de 18 años, mayor de 25, 30 años, a más, ¿no es cierto? Entonces, me voy a basar de técnicas que me van a guiar a estimar esa edad. Ya, pero si ahorita nos olvidamos un ratito de esta imagen que estamos viendo en la pantalla, ¿qué pasa si fuera un cadáver, digamos, pequeñito? ¿No? Vamos a ver que se trata de un niño. Entonces, en ese momento, vamos a aplicar la técnica que es la más básica, que es la técnica de la cronología de la erupción. Sabemos que el primer diente en erupcionar en la boca es el incisivo central inferior, que erupciona aproximadamente a los 6 meses de edad. ¿Ya? Incluso podemos estimar edad gestacional en no natos, cuando no han nacido. Podemos estimar edad, hay técnicas. Podemos decir cuando son de repente mayores de 15 semanas de gestación, 25, 30 semanas, 40 semanas de gestación. Ya cuando han nacido, ya serían niños nacidos, ¿no? Aplicamos la técnica de la cronología de la erupción. ¿A qué edad erupciona el central, el lateral, el canino, los molares? ¿A qué edad erupciona el primer diente permanente que erupciona a los 6 años? Si veo unos dientes, un juego de dientes, donde veo solamente que tiene solamente un primer molar y no tiene el segundo molar, ya me doy cuenta de que de repente se trata de un niño entre 5 y 7 años, de acuerdo al caso, ¿no es cierto? Ya vamos avanzando un poquito más y vamos a tener que estimar en casos de repente de personas o de niños entre 13 a 18, 25 años. Ahí ya vienen otras técnicas, que por ejemplo, una de las técnicas más usadas es la técnica de la mineralización dentaria. Para esa técnica nosotros nos apoyamos de lo que es las radiografías panorámicas. De acuerdo a la mineralización, cuando el lápiz está abierto, cerrado, de acuerdo a la mineralización de la pieza dentaria, vamos a poder determinar edad. Y son edades exactas. Y ojo, cabe destacar aquí que nosotros hacemos estimación de edad, no determinación. Nosotros estimamos edad, ya que son dos términos diferentes. Luego, hay otras técnicas, ¿no? De repente hay un punto importante para ver, por ejemplo, si hay casos importantes ahorita de que, por ejemplo, nos piden determinar si es mayor o menor de 18 años. En casos de que de delincuentes juveniles, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si es un delincuente mayor de 18 años, se va a la cárcel. Si es un delincuente juvenil menor de 18 años, va a un reformatorio, ¿no es cierto? Entonces, para eso a veces se necesita determinar qué edad tiene esta persona. Entonces, hay técnicas. Sobre todo, para determinar mayoría de edad, nos basamos en la tercera molar. En la tercera molar. Hay otros casos también de interés de la justicia que nos llegan muchos casos, determinar la edad aproximada entre los 13, 14,
años. ¿Por qué? Eso se ve sobre todo en casos de delitos contra la libertad sexual, donde muchas veces los que abusan de niñas dicen que fue con consentimiento y también dicen que, no, ella me dijo que tenía 16 años. No, a mí nunca me dijo que tenía 13, 12 años, porque además si tú la ves, parece de 16 años. Uno puede aparentar muchas cosas, pero lo que vale es la edad científica. Y si nosotros hacemos una estimación de edad y según nuestro pronunciamiento decimos que tiene menos de 14 años o 13 años, a este delincuente se le van a aplicar unas penas mucho más drásticas, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante también. Bueno, seguimos avanzando y ya vamos a buscar otras técnicas. Por ejemplo, en personas mayores de 25 años hasta más o menos 55 años, vamos a utilizar la técnica de la transparencia radicular. ¿En qué se basa esta técnica? Esta técnica se basa en las estructuras de la pieza dentaria. Una pieza dentaria tiene tejido hay un tejido que se llama esmalte, dentina, ¿no es cierto? Entonces, con el pasar del tiempo, esta dentina que tiene una coloración lechosa, amarillenta, con el paso del tiempo se va volviendo transparente, así literal, se va volviendo transparente. De ahí el nombre que se llama técnica de la transparencia radicular. Esta transparencia se observa en una pieza dentaria a partir de los 28 años en adelante. Esto quiere decir que si yo tengo una pieza dentaria, por ejemplo, en este caso de la imagen, yo le extraigo un incisivo central inferior y lo observo y veo que veo que no tiene transparencia, yo miro y digo, no tiene ninguna transparencia, entonces voy a determinar que es menor de 30 años, porque no tiene transparencia. Si yo veo este diente y veo que tiene una transparencia, entonces esta persona va a tener mayor de 30 años. Vamos a ir a aplicar las técnicas y vamos a poder decir si tiene entre 30, 35, 38, 40 a más, ¿cierto? Y así existen diferentes técnicas. También existen técnicas radiográficas también para determinar edad a través del tamaño de la cámara pulpar, más conocido como el nervio del diente. Este nervio del diente tiene un espacio dentro del diente, que si nosotros lo radiografiamos, lo vamos a poder medir. Esta medición, de acuerdo a unas fórmulas, nos van a poder determinar la edad. Más o menos en una visión amplia y general es lo que te podría decir de cómo podemos estimar la edad en estos casos. Gracias. Gracias, doctora. Gracias por su atención y disculpen a la compañera Nagueri Mariluz Domínguez, tuvo unos inconvenientes técnicos y se tuvo que salir de la reunión, y agradecer a la doctora Carmen Geraldine Rodríguez Huanca por acompañarnos el día de hoy y compartir sus conocimientos sobre la odontología forense. Gracias. Muchas gracias a ustedes, Fabiana, muchas gracias, muchos éxitos, futuros colegas, sigan adelante y para lo que quieran, cuentan conmigo cuando quieran. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Fabiana. Gracias a todos. Gracias. Chao. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora.